gracia del cielo. Pues haremos esta última reflexión sobre la Virgen María. Vamos a iniciar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes del Evangelio de San Juan en el capítulo 6 desde el versículo 16. Dice así: el milagro de caminar sobre las aguas. Cuando estaba atardeciendo, bajaron sus discípulos al mar, embarcaron y pusieron rumbo a la otra orilla, hacia Cafarnaún. Ya había oscurecido y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado a causa del fuerte viento que soplaba. Después de remar unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba hacia la barca, y les entró miedo. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Entonces ellos quisieron que subiera a la barca, y al instante la barca llegó a tierra, al lugar a donde iban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para nosotros los católicos, la relación con María no es solamente vital, sino que es reconocer que María es el vientre de la Iglesia, porque la Iglesia es Jesucristo, y Jesucristo aparece entre nosotros en el vientre de María. La anunciación de la encarnación del Verbo Divino la recibe es precisamente la Virgen María de parte del Arcángel San Gabriel. Y nosotros podemos decir que lo que acabamos de hacer, que es rezar el rosario, en un Ave María contemplamos nosotros el misterio de la anunciación, la encarnación y la visitación, que es un poder impresionantemente grande contra el diablo, porque es la derrota de Satanás. Satanás queda derrotado instantáneamente, el ángel anuncia y la Virgen dice que sí. Cuando la Virgen dice que sí, se terminó el reino de la muerte, porque a pesar de que la plenitud del reino de la muerte no termina hasta la segunda venida del Señor, sin embargo todos los que creemos en Jesucristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, ya tenemos vida y vida en abundancia, porque es una promesa que Dios no va a incumplir. Si nosotros creemos en el Señor, este cuerpo nuestro mortal se convierte en semilla, y a pesar de que lo enterramos y se corrompe, resucita incorruptible como cuerpo glorioso, o sea, se convierte en una semilla que al enterrarse da fruto, y fruto eterno en abundancia. Esto es la promesa de Jesucristo, todo engendrado en el vientre de María, no creado, como dice la palabra. Debemos entender lo siguiente: en el destierro hay un evento que no podemos olvidar, y el evento es que somos desterrados por causa del pecado original, pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que esa serpiente que tentó a Eva, en un momento dado también estaba con los mismos privilegios de Adán y Eva, porque estaba en la visión beatífica, estaba en medio de Dios y podía ver a Dios y hablar con Dios y estar con Dios, y había perdido eso. Entonces tumba a Adán y Eva, nuestros primeros padres de la gracia, y caemos en ese destierro. En ese momento, y ustedes se darán cuenta a través de la historia sagrada, cómo es que la mujer pierde sus votos y su voz desde entonces hasta la llegada de Jesús. Porque las heroínas de la Biblia son contadas, es decir, en una sola mano se pueden contar las mujeres héroes de la Biblia. Son muy pocas las mujeres que sobresalieron como seres humanos en medio de liderazgos entre los seres humanos desde el destierro hasta Jesús. Hay tan solo casos excepcionales, pero en general la mujer quedó sin voto ni voz y quedó esclava del hombre. Es más, tenía que caminar atrás del hombre, nunca adelante ni al lado. Y eso también hizo al hombre esclavo de la mujer, pero no en la forma en que se contrae el sacramento del matrimonio, sino una esclavitud que era una carga. Porque por eso en la ley mosaica, Dios permite a través de la ley mosaica que cuando un hombre se cansaba con una mujer, le daba un pasaporte de libertad y se conseguía otra, y a esa la soltaba. Entonces la mujer no tenía ni siquiera esperanza de que el hombre la mantuviera como esposa, porque la podía dejar en cualquier momento. Y eso es lo que sucede en el destierro. ¿Por qué? Porque perdimos a María.
O sea, perdimos la virginidad. Hay algo muy importante que entender sobre la virginidad. Como es Virgen María, hablemos de la virginidad. Cuando a mí me hablan de las sectas protestantes, o de todo tipo de ideologías y religiones que no son de Dios, entiendo lo siguiente. Hay personas que dicen, ay, llegaron a mi casa los testigos de Jehová, son tan queridos, yo les hablo de la Virgen, yo los dejo que digan todo lo que digan, pero les hablo de la Virgen y los invito a que recen el rosario, ahí mismo se van. Pero lo que no saben es que estos hombres, testigos de Jehová por ejemplo, están bajo el yugo de un espíritu de ciencia caído, o sea, un ángel. Y tiene una inteligencia que ustedes no se pueden imaginar. El solo hecho de que usted les abra los oídos a ellos o se lea esa famosa atalaya, ya tiene para que le fascine y le seduzca su intelecto. Porque es un espíritu seductor, como todos los espíritus del diablo. Entonces, yo digo, la virginidad no se discute. Porque si alguien llega con un argumento más grande, pierde la virginidad. ¿Sí? Una virgen nunca puede sentarse a discutir su virginidad con nadie. Porque ¿cómo así? ¿Cómo va a discutir su virginidad? Es como un esposo discutir su fidelidad a la esposa. ¿Acaso se puede discutir eso? No hay que discutirlo. Son cosas que son indiscutibles. Uno es fiel en el matrimonio porque es esencia del matrimonio. Uno es fiel a Dios porque tiene que ser coherente de que si no es fiel a Dios, entonces no es de Dios ni amigo de Dios. Y lo mismo sucede con la fe. Nuestra iglesia es una virgen. Y la virgen no se puede exponer, porque entonces pierde su virginidad. La fe nuestra no la podemos exponer. Entonces, ¿dónde encontramos a María? La encontramos desde Eva, en el paraíso, pero la perdemos. ¿Sí? Se pierde esa virginidad por el pecado, la tentación del diablo que la quiso diosificar. Cae el hombre y pasamos siglos de destierro. Esos siglos de destierro están marcados por la sangre. Ustedes saben que todo se paga con sangre. La primera conversación que Dios tuvo con los desterrados fue con Caín. Y le dijo, ¿dónde está tu hermano Caín? ¿Dónde está tu hermano Abel? Su sangre clama por justicia desde el vientre de la tierra. Y ahí habló de la deuda que tenía Caín ya con Dios, que era la sangre de su hermano, que había derramado. Ya quedó en deuda. Dios lo desterró y lo envió a un específico destino por donde lo envió. Y de ahí vienen todos los descendientes de Caín, que es toda una historia mística de la humanidad, de donde nace el paganismo, nacen muchas cosas de esa, y luego aparece después del diluvio, en los hijos de Noé, aparece un hijo que maldice a Noé por haberlo visto desnudo y haber llamado a sus hermanos, y de ahí continúa prácticamente esa descendencia que antes era de Caín, y continúa después de Noé, a pesar del diluvio y la limpieza que Dios le hizo a la humanidad. Y de ahí salen muchísimas cosas que son de la oscuridad, por la maldición de ese hijo de Noé. Pero esta pérdida de la virginidad nos trae a nosotros estos flagelos del destierro, empezando por la muerte, que es nuestro mayor flagelo. Cuando Jesús se encarna en María, esto no es que Dios miró desde las alturas y dijo, voy a escoger a esta judía, que es como simpática, me la llevo para que mi hijo nazca en el vientre de ella. Ustedes saben que los profetas, especialmente Isaías, habla de la Virgen, y habla cómo esa Virgen es creada desde siempre, en la eternidad, para el misterio del plan de Dios. En la economía de la salvación está María. María es el vientre. Entonces, voy a darles un ejemplo de lo que quiere decir vientre. Vientre quiere decir concepción, amor. Es un nido, un semillero, un nido donde se concibe. Y encontramos un fenómeno hoy, para darles un ejemplo paralelo. Ustedes se han dado cuenta que normalmente, comúnmente, en la iglesia hay más actividad de mujeres que de hombres. A los pies de la cruz de Jesús había un solo hombre de todos sus amigos, y era un adolescente, que era Juan. El resto todas eran mujeres.
Esas mujeres arriesgaron su vida por el Señor, porque cuando pasaron por ese calvario con Él, todo el mundo sabía que eran su madre y sus amigas. Entonces, ustedes saben que a ellas también las apedrearon, las tuvieron que haber apedreado, las tuvieron que haber escupido, las tuvieron que haber golpeado. Ellas vivieron eso y no les importó morir o nada por Él, se fueron con Él. Y en la iglesia es muy común ver las mujeres muy activas porque hay un sentido acá especial. La mujer tiene vientre y por eso ama rapidísimo. Sí, María Magdalena era una mujer que había convertido a los hombres en juguetes, porque nunca había encontrado un hombre de verdad. Ella era una mujer rica y vivía en toda esa élite, en toda esa sofisticación del imperio romano, que era un imperio decadente y muy poderoso. Y toda esa gente que circulaba por entre ese imperio era pues la sociedad de esa época. Y como ella era una mujer rica y poderosa, ella se envolvió con ellos y vivía como una pagana entre ellos y hacía las cosas que ellos hacían, que eran horribles. Pero cuando ella comenzó a avistar a Jesús desde lejos y a mirarlo y a observarlo, terminó enamorándose de él, porque fue el primer hombre que conoció de verdad, porque ese hombre no le miró su cuerpo, sino que le miró su alma, y la miró con amor, y no la miró con deseo, sino con amor. Y ella quedó cautivada y seducida por ese amor y se enloqueció por Jesús, y dejó todo por el Señor, y se convirtió en una mujer a quien dicen que le sacaron 7 espíritus, que es un número infinito, que el número 7 es ilimitado. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro cuando le preguntó cuántas veces perdonara, y él dijo 70 veces 7, o sea que siempre, todo el tiempo, no para. Esos 7 espíritus significan 7 pecados capitales y al mismo tiempo la semilla de todos los espíritus de todos los pecados. Solo Dios sabe cuántos tendría, pero ella fue exorcizada por Jesús. Pero lo más curioso es que cuando Jesús resucita, la primera que lo ve es ella. Entonces, fíjese, el último que lo vio fue el ladrón que se llevó de los que estaban al lado de él. El último con que él habló directamente sobre lo que iba a hacer, le habló después de haber dicho todo lo que le dijo a María y a los que estaban al pie de la cruz. A ese ladrón le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón, un acto de misericordia total en el momento de la muerte. En el momento de la resurrección le aparece a María primero que a todas las personas que andaban con él, y era la mujer a quien más demonios le había sacado. Entonces, el mensaje de Dios siempre es: yo vine por los enfermos, no por los sanos. Los sanos no me necesitan son los enfermos. Entonces, porque todo el mundo diría: ¿por qué no le apareció a María? Es que la Virgen María nació para ser la Virgen María, nació virgen y permaneció virgen, y es virgen por la eternidad. Ella tenía una relación tan íntima con el Espíritu Santo que ella tenía la sabiduría plena de la realidad divina de Jesús. Y esto obviamente que nosotros lo podemos ver en los sucesos bíblicos, cómo ella se va despertando a esa realidad. Ustedes saben, cuando Jesús se pierde y lo encuentran en el templo, ella estaba asombrada y no entendía por qué ese niño hacía eso. O sea que ella no estaba todavía en la plenitud del conocimiento de su papel como madre de Dios, sino que ella lo va descubriendo y va creciendo a eso. Pero había sido creada únicamente para ser la madre de Dios. Lo que yo hablaba anteriormente en una de las reflexiones de hoy sobre los jóvenes hoy que son nativos de la tecnología. Si usted le pregunta a un niño de 5 años por qué sabe manejar ese teléfono celular en esa forma, no le puede responder. ¿Qué le va a decir? Le va a decir: yo no sé, yo sé. Eso es todo lo que va a decir. Pero ese niño se despertó a ese conocimiento a medida que se enfrentó a él y lo fue descubriendo, se dio cuenta que era muy fácil para él. Lo mismo, la Virgen María se despertó a esa misión para la que Dios la creó, y a medida que se despertaba ella, la aceptaba y la vivía y la manejaba, porque había sido creada como instrumento de eso. Y eso, por eso uno a veces ve gente que pasa los sufrimientos tan espantosos. Cuando yo cuento mi testimonio sobre el secuestro, lo que me pasó en la cueva, lo que me pasó con las torturas, y eso que yo no me centro en el secuestro, porque no quiero hacer un espectáculo del sufrimiento de 6 meses con la guerrilla y las torturas físicas y psicológicas. Sin embargo, hay personas que se ponen a pensar solo un momento en los 15 días que estuve en la cueva, amarrado, encapuchado y con esos murciélagos, y dirían: si yo estoy media hora ahí, me muero. Solamente el susto de tener una araña caminando por encima mío, una tarántula o una serpiente o algo, yo me muero instantáneamente, diría cualquier persona.
Pero miren, el Señor me creó a mí para vivir esa experiencia. Y por eso no me morí. Yo la sufrí, me pareció espantosa, pero en alguna forma dentro de mí tenía la capacidad de vivirlo. Y por eso lo viví y lo superé, porque Dios me creó para eso. Lo mismo pasa con este vientre de la iglesia que es María. La Virgen María fue creada con todo eso, con esos dones, porque ella tiene todos los dones. La razón por la cual María tiene todos los dones es porque tiene a Jesús en su vientre, y Jesús son todos los dones. Hablando del número 7, ustedes saben que cuando leemos de que los dones del Espíritu Santo son 7, entonces ustedes no se podrán imaginar que Dios tan solo tiene 7, literalmente 7 dones. Obviamente que tiene todos los dones, y no van a ser solo 7. Lo que pasa es que el 7 es un número infinito, y se describen el nombre de esos 7 porque cada nombre es una dimensión. Es como decir, el pecado del adulterio. Si usted se pone a hablar de todas las dimensiones que tiene el adulterio, pues es increíble la cantidad de ecuaciones, sumas, restas, multiplicaciones que le puede sacar usted al pecado del adulterio. Y así cualquier pecado, son dimensiones. Entonces, los dones del Espíritu Santo son infinitos, interminables. Entonces, María tiene todos los dones porque ella tiene en su vientre a Jesús, que es Dios, y Dios es todo. A Dios no le falta nada, Él es todo, absolutamente todo. Entonces ella tiene todos los dones, porque tiene a Dios en su vientre. Si ella tiene todos los dones y es portadora de todos los dones porque Dios se engendra en ella, eso quiere decir que ella fue escogida y preparada como instrumento para recibir eso. Miren ustedes la barbaridad de las teologías corruptas que le asignan a María más hijos. Ustedes se pueden imaginar algo más ignorante que eso. Dios preparó a la Virgen María para que Jesús fuera concebido en su vientre a través de la obra del Espíritu Santo, que instantáneamente, cuando el arcángel San Gabriel la visitó y ella dijo que sí, quedó embarazada en ese instante, en un instante por el mensaje del ángel. O sea, esa es una concepción sobrenatural. La engendró el Espíritu Santo por obra sobrenatural. ¿Cómo creen ustedes que nació Jesús? Primero, si María es la nueva Eva de la nueva creación en Jesucristo, entonces en ese momento termina la sentencia del destierro en ella y comienza la nueva creación en Jesucristo. ¿Cuál es una de las sentencias del destierro con relación a la mujer? Parir con dolor, ¿cierto? Darás a luz con dolor. Entonces, María no pudo tener un parto como lo tiene toda mujer. Ella tuvo un parto sobrenatural y quedó intacta, virgen, sin tocarse. Es como decir, dice, es como un rayo de luz que pasa sin tocarla ni mancharla. Y así quedó. Es así como entró ese niño en el vientre de María, así salió, en una forma sobrenatural. Ahora, dentro de toda la literatura bíblica hay unas interpretaciones salvajes de la soberbia humana, en las cuales, por el hecho de referirse a los hermanos de Jesús, se asignaban como si fueran sus hermanos de sangre, lo cual es totalmente ignorante, porque en esa cultura hebrea todos eran los primos y todos se consideraban como hermanos, ¿no? Precisamente ahí en un caso están hablando de la tía del Señor, algo así, ¿no? Pero cuando tenemos esta relación de Dios clara en la Virgen María, lo que ella representa, tenemos que darnos cuenta de que si Jesús es Dios y María es la madre que Dios escogió para engendrar esa maravilla en su vientre del hombre Dios, entonces María es una mujer que nace con la perfección que perdió la mujer en el paraíso, porque si no, ¿cómo va a entrar como la nueva mujer de la nueva creación? Tiene que entrar así como el Adán del Espíritu que baja del cielo, que es Jesús, es el que redime al Adán de la tierra que cayó en el pecado original. Así María aparece como la Eva que Dios crea para que reciba el que desciende.
Y esto es un recipiente, un instrumento que Dios preparó con perfección para que ese niño pudiese depositarse allí donde no hay pecado, porque Él se hizo igual a nosotros con excepción del pecado, y por lo tanto el vientre de María no puede tener pecado. Ustedes saben que la sola procreación, el solo acto natural, a pesar de ser bendecido por Dios, produce muerte. Sí, pero de esa muerte Dios saca vida, porque en esa muerte Dios de todas maneras crea un alma que puede trascender a la eternidad. Pero ese fruto queda sentenciado a muerte por la mancha del pecado original. Des en cuenta que Jesús, podríamos decir que quedó sentenciado a muerte también, porque a Él lo matan. Pero miren que no podemos llamar muerte lo que resucita. Entonces, Dios en Jesucristo nos muestra cómo Él imita la naturaleza humana menos en el pecado y vive el curso del ser humano inclusive hasta la muerte, pero es el único que sale de la tumba. ¿Sí? Entra y sale. Una muerte real no sale de la tumba, se queda ahí. Por lo tanto, Él no murió, se transformó en cuerpo glorioso y regresa a su divinidad. Por eso los apóstoles no lo reconocían cada vez que lo veían en la resurrección. Lo miraban y decían, es el Señor, y todos no sabían. Él tenía que decir, soy yo, no se asusten. Siempre les decía, porque no lo reconocían, porque ya era cuerpo glorioso. María Magdalena la confundió con otra persona, con el jardinero, o no sé con quién, porque ella no entendía quién era esa persona, no la podía definir, y era el Señor. Y aquí entendemos nosotros que la Virgen María para nosotros es ese regalo de Dios donde nos rescata completamente y nos devuelve ese voto perdido. Jesús comienza a hablar con las mujeres, se sienta a hablar con la samaritana. En ese momento nos damos cuenta cómo Él le va regresando a la mujer sus derechos. La samaritana se sienta con Jesús y es una mujer pecadora. Él le dice que ninguno de esos hombres que tenía era su marido, después de que Él le reveló cuántos tenía, razón por la cual ella estaba convencida que estaba hablando con un profeta de verdad y corrió apresurada a contarle a todos. Y en ese pasaje, muy sencillamente Dios muestra lo que es el sacramento del matrimonio. Y no le reconoció ninguno de esos hombres que había vivido con ella. Y le dijo, ninguno de esos es tu marido. Entonces le muestra que todos han sido sus amantes, porque ninguno de esas relaciones las hizo con Dios, sino ella las decidió humanamente, se unieron humanamente. Por lo tanto, ahí no está el Espíritu Santo. Y ahí comienza el Señor a enseñar cómo es que se vive con Dios y cómo es que consagramos nuestra vida en Dios a través de la obediencia, que es sacramental, y que Él mismo se establece como sacramentos, porque Él, el Espíritu de Dios, son los sacramentos. Se llaman sacramentos porque son sagrados y sagrado es Dios. Y por eso todo lo que tenga que ver con Dios y es unción de Dios es sagrado, es sacramento, y por lo tanto es Espíritu Santo. Y lo que no esté consagrado, lo que no tenga Espíritu Santo, no es de Dios. Por eso hablamos hoy en tantas dimensiones de que el dinero hay que consagrarlo a Dios. Hay que consagrar esa realidad del amor de Dios en nuestra vida para que habite en nosotros. Hay que consagrar la relación nuestra con Dios para que el diablo no actúe en nuestra vida. Y tenemos que actuar con amor y despertar en nosotros la caridad para que tengamos esa vida de María en nuestro corazón, que es la maternidad. Ustedes saben que Dios es madre y padre, porque es todo a la vez. Y entonces nosotros somos llamados a vivir esa maternidad a través del amor que le debemos a Dios. Sí, hablaba de que una mujer es muy pronta a enamorarse de Dios. Mire, hablaba de María Magdalena, cómo ella se enamora del Señor y dejó todo por Él, toda su vida que vivía en la Judea y todas sus costumbres, y todo lo cambió y se transformó y se santificó en una forma extraordinaria. Es una conversión radical la de María Magdalena. Pero así encontramos en la iglesia muchísimas transformaciones de las mujeres hacia Dios, y las encontramos cómo se van corriendo con Jesús muy rápidamente. Y así, de la misma manera,
que una mujer por tener vientre es muy rápida para amar porque es madre. De la misma manera, cuando el diablo la toma, es la persona humana que más odia. Sí, cuando una mujer se pervierte, es la más mala, es más mala que un hombre. A mí me tocó en la guerrilla en Colombia, cuando estaba secuestrado, las mujeres que más me torturaron y más daño me hicieron, pues eran ellas que estaban totalmente pervertidas. Y los hombres eran malos también, pero cuando querían hacerme un daño bien horrible, me traían una guerrillera. Sí. Es increíble eso. Pero miren ustedes que en el lado opuesto, las mujeres alcanzan unos niveles de santidad increíbles porque aman con una profundidad increíble porque tienen vientre. A mí muchas veces en un aeropuerto por ahí de paso me encuentro una madre que dura 10 minutos, ¿no? Una señora que me cuida y me busca no sé cuántas cosas. Hay mujeres que son madres de la humanidad, donde estén. Cuidan de todos y se preocupan por todos. A veces una niña de 7 años se convierte en mi mamá y me pregunta qué quiero, qué necesito, corren, me ayuda, me tiene. En cambio un niño de 7 años me mira así como, ¿y este quién es? ¿No? Le toca pensar mucho antes de acercarse y mirarme. En cambio la niña ya llega sonriendo y mira y pregunta y ayuda y recoge cosas y las entrega. El niño está paradito y digo, no, hombre, es otro tipo de encuentro. Por eso Jesús escoge 12 apóstoles hombres, porque el papel del hombre es totalmente diferente a la mujer. La mujer es madre, es vientre de la iglesia, y el hombre tiene que hacer ese trabajo de entregarle a Dios a la gente para que la gente conozca al Señor a través del trabajo, de la labor, de entregar esa labor que Dios nos pone en las manos para consagrar. Entonces la mujer es la que, eso que el hombre consagra, la mujer lo convierte en ternura, en amor, en cariño. Por eso normalmente el hogar constituido en Dios es la mujer con sus hijos en la ternura del hogar, y el hombre que es una columna de seguridad para el hogar, recibiendo la ternura de ese hogar a través de la madre que está cuidando de esos pollitos, de esos hijos, de esas ovejas. Y eso es lo normal en el hogar de Dios, ¿no? Pero miren que esa belleza de Dios, devolverle a la mujer sus derechos, se puede ver como el fin del ayuno de Eva. Eva quedó en ayuno hasta que llegó Jesús, porque no tenía derecho a nada. No podía vivir sus deleites de la vida, no tenía derecho a nada. Jesús le devolvió la voz a la mujer, le devolvió sus derechos, y a partir de ese momento habían tantos mártires, mujeres como hombres, porque nos damos cuenta que ya no era solamente el hombre el que iba a llevar el evangelio, sino también las mujeres. ¿Cuántas mujeres mártires hay? Millones de monjas y de mujeres por todos lados que se han entregado a Dios con locura, con pasión, y dan la vida por el Señor. Entonces, en la Virgen María está la explicación de lo que significa el amor del vientre de la mujer en Dios, que es un vientre obediente, un vientre que se sacrifica, un vientre que perdona muy rápido, que está lleno de ternura y caridad, y todo eso es la mujer que está representada en María. María es el ejemplo perfecto. Yo le digo a las mujeres a veces, mire, si usted quiere examinarse bien de cómo anda usted con relación a Dios, cuando usted se levante y se vista ya y todo, mírese en el espejo y piense, ¿a quién se quiere parecer más? ¿A la Virgen María o a la Reina Isabel? Porque en eso está la realidad nuestra, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se gasta usted tratando de aparecer como reina? ¿Y cuánto tiempo se gasta usted tratando de preparar su corazón para aparecer como madre? Eso es. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el reinado de la vanidad y otra cosa es el reinado del amor. María es una mujer insignificante para la humanidad. Es una mujer pequeña, que no asume nada, que no dice mucho y que carga todo con ella. Todo lo lleva. La carga de todo y de todos la lleva ella. Y sin mayor alarde. ¿Cómo será que en las Escrituras escasamente se menciona? Es como el silencio de San José. El misterio de la familia, la Sagrada Familia. Es lo más increíble. El único hogar donde no hubo pecado. Entonces se pueden imaginar lo grande que eso es.
Digo, si uno quiere consagrar su hogar a Dios, conságrelo en la Sagrada Familia, porque es el único hogar que no tuvo pecado. Si uno se consagra a la Sagrada Familia, entonces está consagrado en Dios. Yo tengo una espiritualidad con la divina infancia, como lo pueden ver aquí tengo mi testigo. Y ya los que conocen mi testimonio, pues yo entré de regreso a Dios a través de una novena del Niño Jesús. Así fue como Él me llamó. Pero en esta espiritualidad del Niño Jesús de Praga, que el Señor después me reveló más adelante en mi vida misionera en Praga, encontré la coronilla del Niño Jesús de Praga, que es como un rosario, una coronilla que Jesús le reveló a una monja carmelita. Y en este rosario aparecen estas 3 pepitas al principio, que comienza con el Verbo de Dios se hizo hombre y se responde con un Padre Nuestro 3 veces. Esto es para honrar a la Sagrada Familia, estas 3. Y luego en la 4ª se dice, el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ahí se rezan 12 Ave Marías honrando la infancia de Jesús. Y al final se termina con un Gloria y 3 veces Divino Niño Jesús de Praga, ten misericordia de nosotros. Esta es una coronilla que le reveló a una santa. Y yo lo hago todos los días, porque pues es una consagración al Verbo Divino. No tengo el ánimo aquí de promover devociones ni nada, porque eso es algo muy personal de la religión de cada uno. Pero le estoy dando este ejemplo como una relación que tengo yo con la Virgen María. Cuando yo tuve mi experiencia mística, yo estaba en un lago que era un estado purgatorial y tenía el agua hasta la cintura. Y al frente de ese lago había una roca extraordinariamente grande y preciosa. La distancia entre la roca y el lago era como la distancia entre la tierra y el sol, pero yo podía verla. Y yo sabía que en esa roca estaba Jesús, pero yo sabía que nunca lo iba a poder ver por el estado de pecado en que yo me encontraba. Y traté de escaparme en el agua, pero en ese momento descubro que estoy parado en medio del territorio de todos mis pecados. Y mis pecados son espíritus del mal, y mi alma conocía cada uno de esos espíritus. Esto suena absurdo en la vida natural, porque ¿cómo va a acordarse uno de espíritus que no vio nunca? Pues el alma sí los conoce. Cuando yo miraba un espíritu de esos, veía el momento en que fui tentado, cuando caí en pecado, la consecuencia total de ese pecado, cómo había afectado toda mi familia, generaciones por venir, almas en el purgatorio. Bueno, no tiene fin. Luego el Señor me da la fuerza para mirar esa roca y quedo enceguecido por la luz que irradiaba la roca. Y yo sabía que toda esa luz gigantesca, que es como decir 50 años luz más grande que el sol, era Jesús. Yo sabía que era Jesús. Y mirándola a ella, porque Él me dio la fuerza para hacer eso, que si no hubiera sido imposible, mirándola, el Señor comienza a aparecerse. Y lo primero que veo son sus 2 manos en esa luz. Y ahí, esto es muy largo, pero lleva a María. Después de ver muchas cosas que el Señor me mostró, cuando Él se me apareció, Él me dice que me va a enseñar cómo confiar en su misericordia. Porque se pueden imaginar el tormento en que yo estaba en ese estado purgatorial de 33 años de pecado, parado en medio de todos mis pecados. Esto es algo que jamás en la vida se los puedo ni siquiera comenzar a describir. Nunca, no es posible. Una de las razones por las cuales yo corrí presuroso a aceptar el llamado del Señor, cuando Él se me reveló 2 años después de que salí del secuestro y me mostró esta misión, la razón por la cual yo lo hice sin dudarlo y lo llevo haciendo 13 años sin parar, viajando por el mundo entero haciendo esto, es porque el único afán que yo tengo en la vida es que ninguno de ustedes tenga que ver lo que yo vi y tenga que estar donde yo estuve. Y no estoy hablando de la gloria de Dios, estoy hablando del abismo, del demonio, de las penas del purgatorio. Es que todo eso lo podemos evitar. Y por eso es como cuánto me gustaría estar gritando esto día y noche desde los tejados si es necesario, para que la gente se despierte, porque esta vida es un instante y en este instante se pierden millones de almas porque se enamoran de esto y se les olvida la trascendencia de nuestra vida. Pues en los ojos de Jesús
apareció la Santísima Virgen María. Ya les conté yo la distancia tan enorme que había entre el lago y la roca. Y Jesús estaba en esa roca y permitía que yo viera, a pesar de la distancia, a través de sus ojos. Y aparece la Virgen María en una autoridad increíble de pureza y humildad. Era exactamente lo que yo no tenía ni una sola gota. Yo no tenía una gota de humildad ni de pureza. Por lo tanto, no podía mirarla y escapé a su mirada mirando hacia el agua del lago donde yo estaba parado en medio de mis pecados, en ese estado purgatorial. Cuando yo hice eso, ahí en el agua donde yo estaba, dentro del agua, apareció el rostro de ella. Y me habló desde ahí y me dijo que era mi madre y que nunca me había abandonado y nunca me abandonaría, que tenía que confiar en la misericordia de Jesús. Y me mostraba con su brazo los espíritus que habían en el lago, que eran mis pecados, pero ella no los miraba, solo me los mostraba y me decía: esos no eres tú, esos son el pecado, tú eres el pecador. Y Dios ama al pecador arrepentido. Dice: confía en la misericordia del Señor. Y repite conmigo. Y me hacía repetir que yo confiaba en su misericordia. Y cuando yo hacía eso con ella, desaparecían espíritus del lago, como si fuera una liberación. Y era muy extraño porque ojalá pudiese yo participar esto en un lenguaje natural, de cómo cada vez que hacía eso, eran áreas diferentes de pecado que yo entendía y podía comprender exactamente las que se desaparecían, dependiendo de la intensidad y el área que ella conmigo liberaba. Sí, ese era como un territorio de liberación, a través de ella, de un amor maternal que me estaba limpiando para que mi corazón estuviera lo suficientemente dócil para aceptar el perdón del Señor. ¿Ustedes se imaginan lo peligroso que es morir en pecado mortal? Uno no es capaz de aceptar la misericordia porque no puede, no tiene fuerzas. Quizás ustedes han tenido alguna experiencia en sus vidas donde una persona viene a pedirle perdón a uno por algo bien horrible que le hizo, y uno lo perdona o la perdona, y a esa persona le queda casi imposible volver a sanar el daño que hizo, y no es posible que vuelva a ser amigo de uno, ni estar al lado de uno en paz, ni nada, porque no se perdona, queda con la culpa, y entre más lo perdone uno, más le duele. Entonces es porque ya había perdido la fuerza del amor, y se había endurecido tanto que no es capaz de vivir el perdón, por mucho que lo busque. Por eso un alma que se endurece durante esta vida terrenal y vive sin el amor de Dios y vive solo en el amor propio, al final de esta vida no tiene salud espiritual para aceptar la misericordia de Dios. Ustedes no creerán, pero hay muchas almas que se condenan porque no son capaces de recibir el perdón. No pueden, no tienen salud, no son capaces, se hunden en la oscuridad, se hunden, porque y seguramente ustedes han visto gente que no ama. No sé cuántos de ustedes habrán conocido seres humanos que simplemente no aman, ni perdonan, y que en cambio hasta odian, y son capaces de hacer las maldades más horribles porque no les importa, porque no tienen amor. Cuando una persona de esas sale de este cuerpo, ¿se imaginan el alma en qué estado se encuentra? No resiste la luz de Dios, no resiste el amor de Dios, no resiste la ternura, no resiste la compasión, no resiste nada de eso. Eso lo quema al alma. Entonces aparezco yo en el vientre de María como un bebé, y estoy conectado a ella como por un cordón umbilical espiritual, y todo lo que fluía de mi corazón hacia Jesús fluía por dentro del vientre de María, y lo que venía del cielo, que era la visión que yo tenía de los ángeles, de los santos, del Señor, todo eso fluía por el vientre de ella hacia mí. Y a través de ese vientre yo vi maravillas, porque veía la acción de los coros angelicales en nuestra vida, esa batalla espiritual diaria por nuestra salvación. Todo en nuestra vida tiene ángeles, todo, absolutamente todo, porque es la fuerza de Dios entre nosotros. Al mismo tiempo, todo en nuestra vida tiene demonios, es lo mismo, hay una guerra increíble entre las dos fuerzas por nuestra alma. Y la Virgen me muestra cómo es de vital para nosotros
el vivir en la obediencia a Dios y la humildad. Dice, el don de la obediencia es el certificado seguro de que podemos estar en la voluntad de Dios. De lo contrario, no hay posibilidad de que podamos obedecer. A través de ella entendí algo maravilloso sobre el voto de pobreza. Des en cuenta que es muy común encontrar en la vida religiosa y sacerdotal y en muchos estados de consagración de la vida religiosa los votos, y entre ellos el voto de pobreza. Entonces, normalmente, humanamente, una persona diría: voto de pobreza es dejar todas las cosas materiales, los seres queridos, los proyectos humanos, e irse a un convento, a un monasterio, dejarlo todo por Dios. Pero eso no es ni el principio de un voto de pobreza. El voto de pobreza no se consuma hasta que uno no entrega su sangre, que es su mayor propiedad. Entonces, hay personas que se van y dejan todo y se encierran en un monasterio, pero se convierten en el terror de ese monasterio, porque no dejaron su sangre, todavía la tienen como su más grande propiedad, y entonces esas son las que purifican a los demás en el convento o en el monasterio, porque son esos seres humanos gigantescos. Ustedes han visto una persona que vive en el reino de su sangre, es una persona llena de orgullo, y al estar llena de orgullo, esa persona vive en el reino de su sangre, es prepotente, es autosuficiente, es autoritaria, es gigantesca, es muy grande. Es más, uno no sabe ni cómo acomodarla, porque es demasiado grande. Hay personas así, que parecen un terremoto, llegan y ellos, usted tiene que saber que llegaron, usted tiene que saber que hablaron, usted tiene que saber que lo están mirando, porque son inmensos. ¿Sí? La gente que ha entregado su sangre a Dios es casi invisible, no ocupa espacio, es insignificante, solamente actúa cuando ayuda y cuando se prepara para integrarse en algo que está dando fruto. De lo contrario, como que ni aparece, es invisible. Una persona entre menos sangre reclame, más sencilla. Una persona entre más sangre reclama, más presente, más protagonista, más dura, más autoritaria, más manipuladora, más implacable en sus actitudes, sus pasiones y sus cosas. Ese voto de pobreza es muy importante, porque no es solo para religiosos y sacerdotes. El voto de pobreza es para todo cristiano. Nosotros tenemos que renunciar a la propiedad de nuestra sangre. De la única manera que nuestra sangre se convierte en sangre de Cristo, porque todos somos llamados a ser otro Cristo, es si yo le entrego la sangre al Señor. Ustedes se han dado cuenta que la iglesia es la única, la iglesia católica, es la única que puede mostrar cuerpos incorruptos. Vaya usted a cualquier secta protestante, cualquiera, anglicanos, lo que sea, de cualquier color y sabor, que son millones, ¿no? Y pregúntele si tienen un cuerpo incorrupto. A ver quién se lo muestra. Si lo tuvieran, lo tendrían en una urna gigantesca, exhibiéndolo a todo el mundo, sacándole plata a todos los fieles por ese, ¿no? Eso sería. Pero no lo tienen. ¿Y ustedes saben por qué no lo tienen? Porque eso no es posible sino con la transfusión de sangre. De la sangre buena de Jesús por la sangre mala nuestra. ¿Sí? La Eucaristía, que es un misterio de la transustanciación, es una transfusión. Cambia nuestra sangre mala por sangre buena. Pero para eso yo tengo que entregarle la sangre al Señor. Entonces yo no puedo reclamar nada de mi sangre. Ustedes saben, en nuestra sangre corren todos nuestros pecados. Todas las pasiones están en la sangre. Cuando usted se pone bien furioso, ¿qué es lo primero que nota? Se le pone roja la cara, ¿cierto? Así sea un chino de raza amarilla, se pone rojo. Se pone rojo. ¿Y qué es lo que enrojece la piel? La sangre, ¿sí? Entonces, las pasiones nos hacen hervir la sangre. Miren ustedes las pasiones de la sexualidad desordenada. ¿Qué es eso? La sangre hirviendo y corriendo, que se quiere desenfrenar y desahogar en una forma extraordinaria. Es la sangre, fuente de todos los pecados.
y la venganza, los deseos desordenados, los apetitos desordenados, todo eso viene de la sangre. La defensa de nuestro territorio humano. ¿Usted cuántas veces no ha visto que hay matrimonios que están en unas crisis horribles sobre las cebollas? Porque estaban en la cocina juntos y al uno le gustaban fritas y al otro asadas, ¿no? Y están ahí defendiendo su territorio humano. ¿Y qué es eso? La sangre. El territorio de la sangre. Yo. Es que así lo quiero yo, es que así pienso yo, es que esto es lo que yo veo. Esa es la sangre. Si nosotros aprendemos a renunciar a esa sangre y se la entregamos a Dios, nos aplacamos. Para el mundo sería nos embobamos, pero no, para Dios es nos santificamos, porque ese bobo es el Hijo de Dios. Porque lo que para el mundo es una locura, para Dios es perfección. Nosotros, cuando nos aplacamos de esta sangre desenfrenada, entramos en el bote de pobreza. Ese es el bote de pobreza. Y ahí comienza a entrar la sangre del Mesías, que entra a través de la Eucaristía. Entonces esa Eucaristía comienza a transformarnos, porque ya nosotros no queremos reclamar la sangre. Haga usted un ejercicio. La próxima vez que usted esté muy alterado o alterada en alguna situación de su vida y quiera defenderse, quiera hacer esto, y usted sabe que se le subió todo, ¿no? Que la emoción está ahí y la sangre está hirviendo. Si usted es tan valiente que se acuerde lo que estamos diciendo acá y dice, no puedo, renuncio a la sangre, Señor perdóname, mira mi sangre hirviendo por esto, ayúdame, ten misericordia de mí, te entrego mi sangre. Yo le cuento que solo va a necesitar 2 o 3 veces para hacer eso, para que toda su sangre automáticamente se convierta a Jesús todo el tiempo que quiera hervir, porque usted ya le puso el automático, le puso una orden. Le puso una orden que dice, no puedes alborotarte porque no te doy permiso. Así es. Y le pone la autoridad espiritual sobre la sangre. Ustedes se dan cuenta, hay santos como San Francisco de Sales, que se conocen como el santo de la paciencia. Y en sus memorias dice que era el más impaciente de todos. Debajo de su escritorio encontraron las uñas de él marcadas. ¿Cuántas veces no quiso ahorcar a las monjas que venían a hablar con él? Y lo consideraron el santo de la paciencia. Nadie sabía que él, para poder tener esa paciencia que tenía que transformarla en bendición sacrificándose. Entonces sentía que se le subía todo y quería ahorcar a alguien y todo decía, esta sangre es tuya, ¿no? Y le entregaba. Pero esto es un ejercicio espiritual tan maravilloso, tan extraordinario, porque uno siente la obra del Espíritu Santo. Dios corre cuando nosotros pedimos ayuda para superarnos y santificarnos. Dios no corre cuando usted se arrodilla a pedir ayuda para que le dé un nuevo auto. Para eso no corre. Pero si usted se arrodilla para que le dé un pedazo más de santidad, corre toda la corte celestial. Toda la corte celestial corre. Por eso hay que buscar las cosas de arriba primero. Y las cosas de arriba es el crecimiento espiritual nuestro, nuestra santificación. Eso es lo único que nos debe importar encontrar. ¿Qué es más importante de todas las cosas que hacemos en nuestra vida? La sabiduría. Mire que Salomón fue lo único que pidió. Él, siendo un niño todavía, le entregan semejante reino, incontable la gente que estaba bajo su reino, y lo único que pidió fue la sabiduría. Y por eso Dios no solamente le dio la sabiduría, sino todo lo demás, porque le pidió lo más importante. Entonces, qué regalo tan grande es que el Espíritu Santo nos visite hoy y nos entregue en nuestro corazón la forma en que nosotros podemos transformar nuestra vida. Eso es un regalo maravilloso. Eso se llama un regalo de sabiduría de Dios. Por eso no podemos desperdiciarlo, porque esto es un don de Dios y Dios vino a dárnoslo gratis. Y las cosas más grandes de nuestra vida siempre llegan gratis. Por eso yo digo, nunca confíe en un apostolado extraordinario, donde está todo el protagonismo y el espectáculo, y encima de todo el dinero metido en eso, porque ahí no está Dios. Dios está en las cosas pequeñas y sencillas, y por ahí se filtra la sabiduría. No tiene nada que ver con dinero, ni con protagonismos de ninguna clase,
ni con nadie, olvidándose de que el que va encima es Dios y yo soy solo el burro, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que acordarnos. Y el sentido de la fe con relación a la Virgen María es que la Virgen María me explica algo muy importante para estos tiempos. Me dice, este es la estación de la confusión de las lenguas espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Sincretismo. Ustedes saben que hoy estamos viviendo un sincretismo enfermizo. Ustedes pueden encontrar hoy un sacerdote muy sabio, muy preparado, haciendo yoga en la parroquia. Vaya usted a llamarle la atención y verá que le dice que el yoga es bueno. Inclusive por ahí está un exorcista famoso que dice que el yoga no es malo, ¿sí? Y es que no, los hindúes no son malos. Es más fácil entra un hindú al cielo que un católico desobediente, ¿no? Pero el yoga que viene del hinduismo es una religión creada por hombres, que no viene de Dios, pagana, es pagana. Los hindúes no saben que son paganos. Es como un pescado no sabe que está en el agua, ¿cierto? Un hindú no sabe que es hindú, no tiene ni idea que es hindú. Él simplemente vive lo que encontró, en eso nació. Y Dios no va a juzgar a un hindú en el hinduismo, porque eso es inventado por hombres, no lo va a llamar en eso. A un hindú lo juzga en sus obras. Y si las obras son buenas, se salva. Si son malas, se condena. A nosotros sí nos va a llamar en el catolicismo, porque esa es la iglesia de Dios. Él nos la dio y es verdadera. Entonces, de eso sí somos responsables, porque no nos entregó algo que nos imaginamos, sino algo que Él nos reveló. Entonces, si yo soy un hijo de Dios y tengo todas las verdades, y Dios me ha revelado a mí específicamente que yo nunca puedo importar e imitar nada de dioses extranjeros. Eso está escrito. Yo no puedo sacar nada de los paganos, imitarlo yo y vivirlo yo como si fuera mío, cuando eso es de paganos. Entonces, por mucho beneficio que yo encuentre en eso, no está justificado, porque Dios es un Dios celoso y Él no quiere que hagamos eso. Miren que el hecho de que alguna alternativa médica o alguna práctica espiritual del espiritismo, de la brujería, del esoterismo, de la nueva era en general, produzca beneficios físicos, eso no quiere decir que es bueno. Hay gente que cree que porque los sanó un cristal o una piedra o un magneto o lo que fuera, que es bueno. ¿Cómo va a ser malo si me quitó el reumatismo? ¿Cómo va a ser malo si me quitó esto, si me ayudó a curar un cáncer? Es que no se trata de que lo bueno es lo que nos beneficia, sino que nosotros tenemos que hacer es lo que Dios nos ordenó, no lo que nos beneficia. Porque hay muchas cosas que nos benefician. ¿Cuánta gente no se acomoda a situaciones horribles en la vida simplemente para tener beneficios económicos? Y viven cosas espantosas. Eso es igual, eso se llama prostitución en muchos niveles, ¿no? Ustedes miren, el 90% de los homosexuales de hoy son homosexuales culturales. Es prostitución. Son un efecto de la cultura de hoy, que es el materialismo, el consumismo, el relativismo, que es un club de oportunidades para que el hombre se beneficie en el trabajo, en la política, en la vida social y económica, porque el homosexualismo se convirtió en un movimiento. Y entonces los verdaderos homosexuales que nacen genéticamente alterados por hormonas, en un caso dado, son mínimos. Y la mayoría de ellos ni siquiera actúan sexualmente. Andan en castidad, la mayoría. Y están atormentados por eso, porque son más mujeres que hombres, y eso los atormenta completamente. Muchos viven en castidad, porque ellos mismos se atormentan por eso. Los demás, que es una masa de gente promiscua y oportunista, que utilizan todo este mundo del vicio, el alcohol, las drogas o la prostitución para el oportunismo material. Y esto es lo que sucede. Entonces, en esto tenemos que tener mucho cuidado nosotros de lo que respecta a esta cultura nuestra, con esta psicología moderna absurda, donde se justifican las conductas del hombre por las explicaciones científicas que nos dan de lo que el hombre debe hacer para realizarse como persona, como individuo. Entonces, supuestamente, Dios no creó
hombre y mujer para que se identificaran como un género que determina su sexualidad, sino de que nosotros mismos decidimos nuestra sexualidad sin importar el género. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? O sea que eso es lo que el mundo nos está enseñando. Hoy puedo decir yo, la Santísima Virgen María me advirtió. En la iglesia hoy el demonio tiene una licencia gigantesca para probarnos, que estamos viviendo la pasión de la iglesia. Entonces, la única forma de nosotros identificar quién es por la obediencia. Ahí está, por la pobreza. Si ¿usted no le parece muy espantoso encontrar un obispo o un cardenal orgulloso, que no puede ni mirarlo a uno, que lo desprecia, que no lo atiende, que no lo mira y pasan como unos pavos reales por el lado? Pues uno sabe que ahí no está Jesús. Sí, con todo el respeto que se merece la jerarquía. Un sacerdote que vive en un podio por allá, como en un trono, y nosotros no podemos llegar a ellos porque están allá superiores a los demás. Ahí no puede estar el Señor. Jesús está en el humilde, en el sencillo, en el obediente, en el que es accesible, pequeñito. No hay cosas más grandes y más poderosas que encontrar un jerarca de la iglesia que es todo pequeñito, que es todo humilde y sencillo. Eso es muy raro, pero cuando uno lo encuentra es un tesoro, es una maravilla. Un sacerdote santo, obediente, que tiene esa vida inmaculada en todo sentido, es una dicha, es como un tesoro que nosotros debemos cuidar. Tenemos que orar mucho por ellos. Una de las cosas que la Virgen María me ha presentado a mí como una emergencia es que nosotros debemos orar por los sacerdotes todos los días. Ustedes saben, a nosotros que somos seres comunes dentro del cristianismo, nos tientan almas malditas. Después de que caemos en el pecado, nos aprisionan los ángeles caídos, porque ya entramos en jerarquía. Cuando estamos en pecado mortal, ya entra el ángel. Y ahí quedamos atados en prisión al ángel. Y la única que tiene poder para desatarnos es la iglesia. A esa fue la que Dios le dio la llave del cielo. Ahora, si nosotros entendemos eso, de lo que está haciendo Dios con relación a los demonios y a nuestra vida, entonces nos damos cuenta que la Virgen María nos pide entender que a los sacerdotes y a los religiosos consagrados no los tientan almas malditas, los tientan directamente ángeles caídos, directamente. ¿Por qué? Como los votos, y especialmente los sacerdotales, tienen en sus manos el arma más poderosa contra el diablo, entonces no se le va a acercar un endemoniado cualquiera, un demonio cualquiera, se le acerca un ángel y trae cañones del infierno. Por eso ustedes verán que cuando cae un sacerdote, cae más bajo que cualquier ser humano. ¿Ustedes han visto los pecados que algunos sacerdotes han cometido? Son espantosos. Uno dice, ¿cómo es posible que un sacerdote, conociendo a Dios como lo conoce, haya cometido semejante barbaridad? Pues es que lo tumbó un ángel, es que no lo tumba cualquiera. Por eso nosotros tenemos que orar por nuestros soldados caídos, por los heridos y por los que están amenazados, porque toda esa vida clerical es un desafío muy grande contra el diablo. Entre más entre usted en santidad, más retenes tiene que pasar, ¿sí? Y por eso hay que estar preparado para tener el dinero para pasar por todos esos peajes, porque el diablo nos va a cobrar cada kilómetro que caminemos hacia Dios. Y les cuento una cosa, entre más entra una infidelidad a Dios, más territorio cruza cuando esas varas se levantan solas para que no pase, porque no tiene nada como pararnos, no tiene de dónde prenderse. Entonces es mucho el camino que se empieza a recorrer y se van abriendo esas varas, porque no te puede parar, no puede. Habrá momentos en que lo hará, pero ya no es tan común. Pero por eso la fidelidad a Dios es vital, porque ya se nos abre el camino. Dios nos lleva a sufrir en una forma diferente. Por ejemplo, en un momento dado de purificación y de santidad, el sufrimiento más común del hombre es las penas de la gente que anda en pecado y no quiere cambiar. Eso se convierte en un peso, porque yo ya estoy convencido de que quiero ser de Dios, le quiero obedecer, no soy santo, todos los días me levanto a convertirme y me fijo todos los días que no vaya a cometer ningún error para caer en manos del diablo. Eso es diario, hay una lucha diaria.
Pero al mismo tiempo, el dolor más grande que hay en el corazón no es lo que uno no ha alcanzado a superar, sino ver tanta gente en peligro de condenarse. Eso se vuelve un dolor. Y es el dolor de la Virgen María. ¿Cuáles creen ustedes que son los dolores de la Virgen María? Sus hijos. Tanta gente que se va a condenar si siguen viviendo como están viviendo. Y es muy sencillo. Para terminar todo este día de reflexiones, yo pudiera concluir en esta forma. Si usted vive en pecado mortal, se puede condenar. Y se los dice un hombre que ha conocido el infierno. Se los dice un hombre que ha visto con mi propia cara seres humanos demonizados eternamente. Por eso el pecado mortal se llama mortal porque mata. Por eso se llama mortal. No es un accidente. Por eso, si usted quiere hacerse un favor muy grande en su vida, asegúrese de que nunca cometa la barbaridad, el error tan espantoso de mantenerse en pecado mortal. Si usted cayó porque lo tumbó el diablo, lo que tiene que hacer es correr con todo lo que tiene a confesarse, pero a toda velocidad. Cada milla que usted camine en pecado mortal es una deuda muy grande que tiene en el mundo espiritual. Por eso hay que parar ya, hay que arrepentirse ya, hay que cambiar ya. No se puede caminar en pecado mortal, no se puede. Eso es como un suicidio, es igual. Por eso no tomemos esto muy light, así muy liviano. Tenemos que tomarlo en serio. Nuestra vida es blanco o negro, es de Dios o del diablo, no hay nada en la mitad. Por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios. Por eso dice la palabra: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Y esto es lo que Dios quiere decirnos. Escucha mi voz, despierta, levántate de ese polvo en que estás y conviértete, porque no tienes tiempo. Porque si yo te llamo hoy, te puedes condenar si no estás preparado. Y es una realidad que el infierno existe. La gente está descansando hoy en la misericordia de Dios. Y qué bueno que descansen en ella, pero sin olvidarse de su justicia. Porque la justicia de Dios es tan perfecta como su misericordia. Y por eso jamás podemos abusar ese amor de Dios, sino que tenemos que estar despiertos a que Él nos ama bien. Nos ama bien. Entonces, le voy a pedir al Señor su palabra y así terminamos todo este día de reflexión. Les voy a leer del profeta Jonás. Y esto es algo bien simpático porque se llama el despecho de Jonás. Pero Jonás se llevó un gran disgusto y se enojó y oró al Señor diciendo: Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo me decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me adelanté a huir Tarsis, porque sabía que tú eres el Dios clemente y misericordioso, lento a la ira y rico en misericordia, y que te dueles del mal. Ahora, Señor, te suplico, quítame la vida, más me vale morir que vivir. El Señor le respondió: ¿te vale más enojarte? Jonás salió de la ciudad y se detuvo al levante de la ciudad. Allí se hizo una cabaña y se sentó debajo, a la sombra, a la espera de lo que sucediera en la ciudad. El Señor dispuso que un ricino creciera por encima de Jonás para darle sombra en la cabeza y librarlo de su malestar. Jonás sintió gran dicha por aquel ricino, pero el Señor dispuso que al rayar la aurora, al día siguiente, un gusano atacara el ricino que se secó. Y al brillar el sol, Dios dispuso un viento solano sofocante y pegó el sol en la cabeza de Jonás, que se desvaneció. Entonces pidió morirse y decía: más me vale morir que vivir. Respondió Dios a Jonás: ¿te parece bien enojarte por un ricino? Y contestó: me parece bien enojarme hasta morir. Replicó el Señor: tú te apiadas del ricino, por el que no te has pasado fatiga alguna, ni le has hecho crecer, que una noche ha nacido y una noche ha perecido. Pues yo no he de apiadarme de Nínive, la gran ciudad en la que hay mucho más de 120,000 personas
que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, e innumerables animales. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos. Y le pido a Dios que los bendiga a todos ustedes de una manera especial. Se vistió María, bendición celestial.